La Barbie, como se conoce actualmente, no es la misma de sus orígenes. Ella llevaba por nombre Bill Lilly y fue creada por Reinhard Boughton. Pero en 1956, Ruth Handler, durante un viaje a Hamburgo, se cruzó con una de estas muñecas. Ruth se sintió tan atraída por la Bill Lilly y su mundo que vio en ella la oportunidad de comercializarla en los Estados Unidos a través de la empresa Mattel. En 1964, Mattel adquiere los derechos de Bill Lilly y cesa la producción de la muñeca alemana para dar inicio a la historia de la muñeca más cotizada a nivel mundial, la Barbie. Hola amigos, soy Elliot Book y te vengo a contar una nueva historia. El 24 de junio de 1952 aparece por primera vez el personaje de Bill Lilly en una tira cómica del periódico alemán Bild. Lilly era una mujer rubia de grandes pechos con curvas bastante pronunciadas que hacía chistes con mucha picardía, gozaba de la simpatía de hombres y era una secretaria exhibicionista. Lilly fue un personaje caricaturesco creado para hombres. Tal era la popularidad de Bill Lilly que en 1953 Bill Zauto decidió comercializar a la muñeca Lilly y contactó a una compañía de juguetes alemana para producirla. La Lilly, ya siendo muñeca, fue muy popular, pero para el público adulto. Se obsequiaba en despedidas de solteros y para bromear, pues las vendían en kioscos y ventas de flores o chocolates. Muchos padres no la consideraban apta para niñas. Sin embargo, al traer Lilly una serie de accesorios, un pequeño guardarropa, además de un perro caniche, se convirtió en una muñeca muy popular entre 1955 y 1964 en algunos países europeos. ¿Pero quién era el cerebro tras la Barbie? Ruth Handler. Ella era una empresaria y genio del marketing que confundó Mattel y creó a la muñeca Barbie. Ruth nace como Ruth Mosko. Era la menor de 10 hijos de inmigrantes polacos que se establecieron en Denver, Estados Unidos. Se casó con Elliot Handler en 1938. La pareja se inició en el garaje de su casa vendiendo artículos para el hogar. Luego, crearon su propia línea de productos. La señora Handler hizo $2 millones en poco tiempo vendiendo sus propios productos a tiendas locales. En 1942, los Handler se unieron a otro diseñador industrial, Harold Matson, para fabricar y vender marcos para cuadros. Más tarde, agregaron una actividad secundaria haciendo muebles para casas de muñecas. Posterior a esto, la empresa se volvió rentable y comenzó a especializarse en juguetes, naciendo así Mattel, nombre que recibe la empresa por las primeras letras del apellido Matson, Matt, y el nombre de Elliot, el Mattel. Ahora, ¿cómo aparece la idea en la mente de Ruth Handler? Cuando Ruth observaba a su hija jugar con muñecas que venían impresas en papel junto a una colección de ropa, se da cuenta que no hay una muñeca tridimensional de este tipo, por lo que se le ocurre la gran idea de vender una muñeca que permita a las niñas jugar juego de roles y soñar sueños del futuro. Una muñeca realista, con pechos igual a las de papel pero hechas de plástico, a la que se les pueda cambiar y combinar ropas, así como tener accesorios. En una jugada del destino, la señora Handler se cruza con la muñeca Bill Lilly en un aparador en su viaje a Europa, pero Handler no le importaba de dónde viniera la Bill Lilly. Para ella fue una inspiración porque compró 3 muñecas y buscó a un fabricante japonés que creara un producto similar para el mercado estadounidense. Decidió que su muñeca tendría curvas menos pronunciadas y un maquillaje menos exagerado, además de unos labios más finos. El sueño de la señora Handler hizo su debut en la Feria Americana del Juguete en 1959 en la ciudad de Nueva York, Barbie Teenage Fashion Model, llamada así en honor a su hija Barbie. A principios de 1960, Mattel tenía ventas anuales de $100 millones debido en gran parte a Barbie. La compañía produjo nuevas versiones de Barbie anualmente, así como un gran guardarropa y accesorios en constante expansión. ¿Cómo logró Ruth posicionar a Barbie en el mercado de juguetes? Elliot Handler consideraba que ninguna madre querría comprarle una muñeca como la Barbie a su hija, pero la señora Ruth Handler tenía una clara visión. Ella quería crear una muñeca que permitiera a las niñas soñar con su propio futuro como mujer, en lugar de ser madre y solo tener bebés. De modo que Ruth recurrió a un experto en branding, el psicólogo Ernest Dittor. Él analizó por qué la gente compraba cosas, entrevistó a 45 madres, además de 191 niñas, y descubrió que las madres odiaban la Barbie, pero las niñas la adoraban. La señora Handler llevó su consejo directamente a la televisión, haciendo publicidad de Barbie en el programa de Disney de Mickey Mouse Club, en un anuncio en que las muñecas parecían modelos reales, simbolizando lo que las niñas podían hacer o llegar a ser. Era la primera vez que se hacía un comercial de este tipo.
Ahora, este es el lado oscuro de la historia de la Barbie, porque la Barbie era la imitación mejorada de la Bill Lilly. Y Mattel, sabiendo que en Europa estaba la original y que sería la piedra en el camino de Barbie, adquiere en 1964 los derechos de Bill Lilly para evitar posiblemente una demanda por derechos de autor, pero Mattel hace una jugada magistral con esto, porque quitó al posible obstáculo de la Barbie del medio. Tristemente, en 1970 a la señora Handler, los médicos le diagnostican cáncer de mamas y se somete a una mastectomía. Por otro lado, los nuevos gerentes corporativos comenzaron a diversificar Mattel y en 1975 expulsan a los Handlers de la compañía que habían fundado. La muñeca Barbie. La primera Barbie Teenage Fashion Model tenía una cola de caballo, traje de baño a rayas blancas y negras, además de pies diminutos que encajaban en tacones abiertos. Mattel vendió más de 35,000 ejemplares el primer año y pronto se acumularon pedidos de la muñeca que se vendían a $3 por unidad. Luego aparecieron los accesorios, el grupo de amigos y familiares. Ken apareció en 1961, llamado así por el hijo de los Handlers. La mejor amiga, Mitch, en 1963, la hermana pequeña, Skipper, en 1964, Capitán, en 1965, y para 1968 ya Barbie tenía muñecas de color amigas, pero no fue hasta 1980 que se lanzó la muñeca Barbie afroamericana, junto con la Barbie hispana. Como dato curioso, Mattel, bajo la presión de las feministas en los años 70, hizo evolucionar a Barbie de modelo a mujer de carrera. Por ello, encontramos a Barbie doctora, Barbie astronauta, Barbie oficial de policía, Barbie paramédica, atleta, veterinaria, maestra, bailarina, entre otras. Pero en el mundo de las muñecas Barbies tenemos también 5 tipos de cuerpo, 22 tonos de piel, 76 estilos de peinado, 94 colores de cabello y 13 colores de ojos. Al mismo tiempo, los muñecos Ken están disponibles en 4 tipos de cuerpo, 18 tipos de constitución, 13 tonos de piel, 9 colores de ojos y 22 colores de cabello. Barbie es también un producto coleccionable muy popular. Los aficionados están interesados tanto en las Barbies antiguas como en las Barbies de edición especial que Mattel crea para atender a este mercado. Existen muchos tipos de muñecas Barbies, pero están las que por diferentes razones fueron las más vendidas y se convirtieron en las más populares. Algunas de estas son Barbie modelo de modas adolescente, Barbie vacaciones de Roma, Barbie traje de baño, Barbie llamarada roja, Barbie magia de colores, Barbie giro y vuelta, Barbie parlante, Barbie Malibu, Barbie rizos rápidos, Barbie superestrella, Barbie sueño dorado, Barbie de día a noche, Barbie cuento de sirenas, Barbie cuento de hadas a la moda, Barbie muñeca secreta de hadas, Barbie Princess and the Pop Star, Barbie con zapatos rosas, Barbie quiero ser pediatra, Barbie fashionista, entre otras. Todas ellas marcaron una época en la vida de las niñas que jugaron con Barbies. Como dato curioso, algunas de las chicas que jugaron con las muñecas Barbies a comienzo del 2000 pensaban que el muñeco Ken no era el indicado para Barbie debido a su poco atractivo físico y su falta de musculatura. Comentan que Ken podría ser más bien el hermano o el mejor amigo de Barbie y que un muñeco tipo Max Steel le habría quedado mucho mejor a Barbie. La Barbie comprende un mercado inmenso, no solo abarca el mundo de los juguetes por las muñecas con sus ropas y accesorios. También existe una amplia gama de productos tales como libros, ropa, cosméticos, videojuegos y películas. Por otro lado, según calcula Mattel, cada segundo se venden 2 muñecas Barbies en algún lugar del mundo. Este juguete se ha convertido en el símbolo de glamour y belleza. Barbie es la mujer que muchas niñas desearían ser de grande. Se puede decir con esto que Ruth Handler logró su objetivo. Si el video te gustó, por favor dale like y comenta. Y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho.